le contamos a la gente que queremos conversar sobre un trabajo documental que se está realizando, lleva el nombre Perfume y tiene que ver con la vida y obra de María Gabriela Epumer, como estábamos comentando en el comienzo del programa. También para aquellos que no conocen a María Gabriela, que es muy raro que no, la mayoría la conoce como lo que ha sido la Lamien, una referenta del rock nacional, una precursora, pionera del rock, además de ser guitarrista de Charly García, de una obra increíble como solista, pero a nosotras siempre nos ha llamado mucho su reivindicación del origen. Mañaña. Fele Lamien, la estuvimos recordando, así como traemos diferentes artistas para compartirles a todas y para también conocerlos nosotras. Bueno, nos encontramos con esta mujer importantísima en el rock que le decían Mapu. Entonces empezamos a investigar su origen, porque a una mujer le dicen Mapu, y nos fuimos encontrando con esta historia de María Gabriela Epumer, que hicimos una columna hace unos años, en el cual es muy interesante cómo aparece en ella la identidad mapuche, que nosotros, si uno lo piensa en esos años, cómo habrá sido, piensa en el contexto, ¿no? Así que, bueno, cuando conocimos el álbum, también el disco Monte Carlo Jazz Ensemble, otra cosa que llamó mucho la atención tiene que ver con que es un disco que se grabó a beneficio de comunidades indígenas, ¿no? Y que retoma mucho Mapuzungún, que lo hemos escuchado con Miñañas juntas, muchas ideas. Hay una canción que se llama Genechen, que nos gusta mucho, que está todo en Mapuzungún, digamos, con mezcla de jazz. Entonces nos parecía importante poder hablar de ella, traerla a la memoria, y bueno, y qué mejor con un familiar directo de ella y también otro referente del rock. Exactamente, estamos en comunicación con Lito Epumer. Bueno, te queremos agradecer muchísimo. Para nosotras es una alegría poder tener este tiempo para conversar con vos, un referente también importante, te admiramos como el músico que sos, pero también nos parece importante poder conversar con vos sobre María Gabriela, ¿no? Lo que significa el poder estar llevando adelante hoy este trabajo documental que, como entendemos, si bien los directores son Leo Rosales y Lucía Ruiz, ustedes como familia han aportado muchísimo material audiovisual que María Gabriela pudo registrar. También fue precursora en eso, ¿no? El poder tomar registro. Hoy todos tenemos teléfonos celulares, pero en aquella época ella con una videocámara registró tantas partes, momentos de su vida. Bueno, nos gustaría que nos puedas contar un poco lo que significa para vos poder estar teniendo esta oportunidad de traer una vez más a la memoria, pero a través de imágenes, a María Gabriela. Bueno, en principio, la verdad que a mí personalmente y a mi hermana Claudia nos llevó muchísimo tiempo. Por ejemplo, a mí no podía escuchar ni medio tema, no, nada, ni 4 compases. Pasaron muchos años hasta que pude escuchar su voz. Me partí al medio, fue una cosa terrible para nosotros y para mis padres, ¿no? Fue algo muy repentino, bueno. Por eso, porque algunos me preguntan, ¿tanto tiempo esperaron? Pero bueno, no hay tiempo para el dolor ni para manifestarse o buscar hacer un homenaje, o ¿no? Tal cual. Recuerdo que al año siguiente que falleció hicimos un gran homenaje porque nos habló Tellerman, que era creo que era el vicejefe de gobierno. Nos citó y nos dijo que nos daba todo para... Bueno, lo hicimos, no importa. Quería contar esta anécdota, ¿no? Que vino Spinetta, vino Charly, vinieron todos, ¿no? Y Charly, así como no quería venir, estaba muy triste, y cuando le voy a dar un beso, me agarra y me dice, es muy pronto. Me dijo eso. Claro. Y bueno, con la adrenalina de todo, yo seguí que yo, pero me quedó grabado eso, y era verdad, era verdad. ¿No? Estábamos en pleno duelo, digamos, ¿no? Así que, bueno, apareció esta idea, nos hablaron varios productores, ¿no? Y Leo y Lucía nos parecieron los más genuinos, los más, a pesar de que no contaban con tantas cosas como otros, con tantos fondos ni no sé qué. Nos gustaron ellos con mi hermana y bueno, así empezamos esta historia hace ya 3 o 4 años. Y bueno, nosotros rescatamos, María documentaba todo, o sea que hay millones de horas de videos y cosas que son únicas, ¿no? Tremendo. Así que
es un poco eso, tampoco, porque viste cómo es esto, ¿no? Nos venían las propuestas y era, bueno, porque ella con Charlie, entonces yo le dije, Charlie nada, a mí me interesa mi hermana, porque te quieren llevar siempre, o si haces una nota, te quieren llevar para el lado de Charlie García. Claro. Ella tenía toda una historia muy riquísima, sin haber, sacando a Charlie de costado, digamos, pero no porque no lo valga, sino que la película, nosotros queremos centrarla en ella mujer, totalmente, ¿no? Y su papel, y lo que dejó para generaciones venideras de chicas y de músicas, que ese es digamos, el efecto más grande que yo vi, ¿no? En ella. Totalmente. Nos interesa resaltar, no tanto que fue digamos, la mano derecha en un tiempo de Charly García, que es bárbaro también, pero ¿se entiende lo que digo? Sí, totalmente. La fuerza ya de María Gabriela, su impronta, su carisma. De hecho, a nosotras nos parecía fundamental poder conversar con vos, porque nos interesa conocer un poco también cómo vivieron ustedes el tema de su origen en la familia, ¿no? Porque estaba tan fuerte en ella esta búsqueda de lo que tienen como legado familiar en el origen mapuche. Nos gustaría que nos cuentes sobre eso, ¿no? Cómo lo vivían ustedes como familia, además de lo que María Gabriela impulsaba. Y fueron diferentes etapas y diferentes generaciones, ¿no? Mi abuelo, por ejemplo, fue guitarrista de Magaldi, de Libertad Lamarque, de Alberto Castillo, bueno, la gente más joven no sabe ni quiénes son, pero Magaldi era como la competencia de Gardel, digamos, de esa época. Bueno, tocó con muchísima gente, y él, por ejemplo, en esa época, él se agregó una S al apellido porque no quería que sepan que era indígena, por ejemplo. Claro. No sé por qué se dividía en ese momento, calculo que sería complicado. La verdad que no. Él falleció cuando yo era preadolescente, digamos, nunca llegamos a hablar de ese tema, ¿no? Uh-huh. Después, por ejemplo, mi viejo nunca tuvo demasiada problema con eso, al contrario, estaba orgulloso, pero no se hablaba tanto del tema. Siempre, bueno, yo en el colegio, me acuerdo que en el secundario se leía Excursión a los Indios Ranqueles, y ahí hay un capítulo de Cacique Pumer, digamos, mi tatarabuelo, y siempre me tomaban para el bullying, digamos, pero a mí no me importaba, porque la verdad que yo estaba orgulloso de eso. No. De hecho, Spinetta siempre me decía cacique, ¿no? Cacique, mirá tal cosa cuando tocaba con él, ¿no? Así que por ese lado hubo diferentes, pero la que más empezó a escarbar en nuestros orígenes fue María Gabriela. Esa es la verdad. Claro. Yo siempre supe todo, pero digamos que tengo que confesar que, bueno, criándome en la ciudad, sin tener contacto con otras personas de origen, ¿no? Podía haberlo buscado, quizás, seguramente. Crecí en una época complicada, ¿no? De proceso de militar y no encuentro explicación. Lo que sí, María Gabriela fue la que empezó a despertar en nosotros un montón de cosas que estaban ahí como dormidas, ¿no? Entonces ella empezó como a leer y a ver cosas Bueno, yo también he leído muchos libros, ¿no? Hemos tenido entrevistas con antropólogos y historiadores, y tratando de hablar de la historia del árbol genealógico de nuestra familia, mis padres también. Digamos que a partir de un momento todos empezamos. Yo, por ejemplo, en el 2002 hice un concierto salía un disco mío, y en vez de cobrar entrada pedí alimentos, y llenamos un semi-remolque que lo mandamos a Leubucó, ¿no? Porque habíamos contactado con Cajal, que era un concejal que era mapuche, Ranquelva, y mandamos todo eso para allá. Hacíamos pequeñas cosas así, qué sé yo. No, es algo, pero bueno,
no para paliar las necesidades que tienen, ¿no? Claro. Sin embargo, el aporte nos parece súper novedoso, importante, como decís, en ese momento, estamos hablando de bastantes años atrás, poder hacer esta fusión, ¿no?, de la música que ustedes venían haciendo y ese rescate del idioma, ¿no?, porque estábamos mencionando el disco de Ensamble Monte Carlo y el Mapuzungún está súper presente. ¿Cómo vivieron esa oportunidad? Aparte, decíamos, desde un lugar muy lindo, que es descontracturado, que tiene que ver con el disfrute, se siente muy divertido también el disco. ¿Cómo lo vivieron ustedes, eso de poder preparar, poder introducir el Mapuzungún? Eso, bueno, creo que hay notas de María hablando de eso. Fue una idea de ella, junto con Samalea, ¿no? Claro. Que era el baterista de Charlie en esa época. Y bueno, yo participé en unos cuantos temas, pero lo lindo de eso es el intercambio con todas generaciones diferentes, porque estaba de Ilia Kuriakin hasta el Gordo Fernández, Negro González, músico de jazz mucho más grande, digamos. Bueno, músicos de todos los estilos, participando de algo que, bueno, el fin era hermoso, por lo menos para nosotros, y todos lo vieron de esa manera. Después hay como un detalle bastante escabroso, que es que los productores del disco, digamos, porque después el disco se editó y qué sé yo, lo que supuestamente, inocentemente, María y Fernando habían pensado, desaparecieron con la plata. O sea, nunca hubo... Fue una cosa bastante extraña. Cosa de los hombres de negocio, ¿no? Totalmente. Nunca faltan, los Winca. Bueno, muy común, viste, aprovecharse de los artistas. Pero bueno, es otro tema. Es otro tema aparte. Sí, pero la idea es lo más lindo y genuino, y el aporte de todos los músicos y fotógrafos, hasta todo lo que se filmó, que eso lo hizo Dylan, que era el padre de Manuel Orvillier, de Ilia Kuriakin, el mejor amigo de Spinetta, digamos. Él también colaboró con su trabajo, bueno, todos, ¿no? Todos los músicos y diseñadores y todo. Totalmente, un discazo, la verdad que lo recomendamos. Lito, bueno, hoy estamos a más de 20 años de la desaparición de aquí, de este plano de María Gabriela Pumer, y nos convoca entonces esta oportunidad de poder realizar esta película. Han lanzado una campaña para poder realizar la película, que tiene que ver con una campaña de financiamiento, ¿no?, para poder seguir en la realización y que pronto esté en todas las pantallas esta película que estamos esperando ansiosamente, porque decimos un registro más que valioso. Ustedes han brindado ese trabajo documental, en definitiva, que realizó María Gabriela, también fotografías. ¿Hay un tiempo que están previendo para poder sacarla a la luz a la película? ¿Cómo es esa parte del proceso de la finalización del documental? Bueno, me imagino ustedes sabrán que con este gobierno desastroso, aparte, es una opinión mía. Acompañamos. Acompañamos la idea, la percepción. Sí, de terror. Bueno, pero no perdamos tiempo. May. Bueno, vieron que el Inca, que es el que financia muchas de estas cosas, o todas diría, está totalmente desfinanciado. No hay manera de... No es que nos guste hacer esto, pero bueno, es una forma de que apelamos a la gente pobre, para que quiera colaborar, para juntar fondos para poder realizar esto, porque nos agarró en el medio. Y bueno, así estamos, ¿no?, buscando financiación, que bueno, aunque sea un documental, son cosas muy costosas, digamos. Totalmente. Pero lo vamos a lograr. El tiempo, la verdad que es difícil de saberlo, porque dependemos un poco de eso también. Pero bueno, la idea era antes de 1 año y medio, 2, como mucho. Totalmente. Bueno, nosotros acá tenemos una... El año próximo, pero bueno, es como te digo, ¿no? Es bastante incierto todo el panorama del país, inclusive. Exacto. Lito, nosotros tenemos acá, puede ser que la gente puede colaborar aportando en un link que es cafecito.app/perfume la película. ¿Hay otras formas de participar, de poder aportar, o ese es el lugar donde la gente puede acercar? No, sí. Perfecto. Ese es el que está más claro, y si tienen alguna duda,
en @perfume la película, pueden consultar ahí, que bueno, eso lo manejan Lucía y Leo, que son los productores Perfecto. del documental, ¿no? Claro, La nosotros película. estamos aquí compartiendo entonces para que la gente aquí, este programa se escucha, se ve en un montón de lugares de territorios, estamos en Neuquén, pero saliendo para todo el país también, para todo el Gualmapu, decimos el territorio mapuche, a ambos lados de la cordillera, así que hacemos ahí el impulso para que la gente también aporte. Para nosotros es fundamental que esta película pueda salir también, como decís, la salida es colectiva, en estos contextos tan difíciles siempre apelamos a la solidaridad de la gente. Entonces, bueno, esa era la idea también. Estamos muy contentas y agradecidas de haber podido conversar con vos, que te admiramos tu trabajo, tu obra, así como el trabajo y la obra de María Gabriela. Así que simplemente agradecerte, Lito, poder conversar con vos, poder hablar de nuestros orígenes que están ahí. Como decías, en un momento siempre estuviste orgulloso a pesar de las dificultades del bullying. A veces uno no se da cuenta de la fuerza del origen hasta que las cosas son difíciles. Pero bueno, eso, nos parece muy, muy lindo poder haber compartido este tiempo con vos. Bueno, igualmente. Muchísimas gracias y bueno, un beso grande para ustedes. Gracias, Lito. Un gran abrazo. Un gran abrazo.